María Herrera Torres, quien tiene una licenciatura en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una especialidad en Ginecología y Obstetricia también por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una alta especialidad en Ginecología Oncológica del Hospital Juárez de México. La doctora Nali nos da la conferencia Necesidades emocionales en el paciente oncológico. Recibamos con un fuerte aplauso. Voy a hablarles de un tema un poco difícil. Para nosotros como médicos es bastante difícil porque las noticias, malas noticias, y cada persona va a reaccionar de una manera diferente. Eso es algo que vivimos nosotros día a día en la unidad de oncología. A lo largo de la plática se los voy a ir dando a entender cómo nosotros lo vivimos. Porque yo entiendo que ustedes saben bien cómo ir guiando a un paciente. Finalmente, no tienen que perder la perspectiva o que lo guíen y le den mucho amor. De que finalmente estamos ahí para tratarlo de una enfermedad que es muy difícil. ¿Sí? Que no hay manera de evitarle dolor, no hay manera de que el paciente no viva lo que tenga que vivir. Simplemente ayudarlo a vivir de una forma digna y de la mejor manera que él pueda hacerlo. Algunos van a vivir, muchos van a morir, porque lo vemos en el día a día. Entonces lo que tienen que entender es que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Ese es el primer paso para entender. Ahora les voy a hacer una pregunta, como lo ven ahí. Les voy a decir o les voy a pedir que por favor levanten la mano y me vayan diciendo qué es lo que piensan. Si yo vengo y les digo, ¿tienes cáncer? ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? ¿Qué otra palabra se les viene? ¿Qué más? Negación. ¿Qué más? Mucho miedo. Bueno, todas esas palabras que acaban de mencionar es lo único que piensa una persona cuando le dices tienes cáncer. En ese momento el tiempo se detiene, en ese momento el tiempo ya no existe, en ese momento me doy cuenta que realmente existía el tiempo y que todo lo que no hice ya no lo voy a poder hacer, o que tal vez lo pueda hacer y quiero creer que lo puedo hacer. Pero hay muchos pacientes que llegan muy mal y que saben que van a morir, independientemente de lo que nosotros hagamos, independientemente de cómo lo realicemos, si le damos el mejor tratamiento, la mejor quimioterapia, no importa lo que reciba, hay diagnósticos que no van a cambiar. Hay estadios clínicos que ya son en estadio 4, ya tienen metástasis y son pacientes que van a morir. Pero también tienen que entender que todos los pacientes con cáncer no son iguales. Las necesidades son diferentes y los tratamientos son diferentes, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del estadio de cáncer, dependiendo de si es hombre o mujer. Bueno, a mí me dijeron que hablar de las mujeres, pero en general si es hombre o mujer, ¿en qué etapa de tu vida estás? Dentro de un mismo cáncer, estar en una etapa diferente de la vida le enseña a cada persona a recibirlo de una forma diferente. Les voy a ir contando historias de diferentes pacientes, algunos han muerto, otros siguen con nosotros, pero muchos de ellos, en el fondo, tienen varias de las palabras que ustedes mencionaron. Miedo es el primero, ansiedad, tienen incertidumbre, tienen problemas en donde eso piensan que el cáncer es diagnóstico de muerte, que eso también no debe de estar en la mente, ¿no? O sea, sí, muchos van a morir, pero no todos van a morir. Y en la actualidad, una gran cantidad de pacientes, gracias a los avances de la medicina y los esfuerzos que todos nosotros realizamos en conjunto, tienen una mejor vida. Y muchos de ellos sobreviven a una enfermedad muy difícil que es el cáncer, porque también existe el paciente en quien ustedes deben de pensar de que ya sobreviví al cáncer, pero ahora ¿cómo vivo después de un cáncer? Que es otro tema aún más difícil. La que sigue. Ok, como todos bien me dijeron, diagnóstico es cáncer, el impacto emocional es mayor que cualquier otro. ¿Por qué? Porque me confrontan con el hecho de que probablemente lo que he hecho en toda mi vida
no ha funcionado y que aunque tenga 27 años me puedo morir. ¿Sí? Aunque tenga 15 años me puedo morir. Ya me dijeron que tengo cáncer, porque eso es lo que piensa la gente. En ese momento, cuando ustedes le dicen, en ese momento se detiene el tiempo. Es más, una de las primeras reacciones que ustedes ven en esos pacientes es, se quedan callados. Si un paciente en una consulta de oncología, cuando le están diciendo por primera vez no tiene cáncer, nosotros como doctores tal vez es una broma, tal vez de mal gusto, pero decimos, si no, yo no lo entiendo. Y tienes que volverlo a citar para volver a hablar con él y ver qué entendió de la primera vez. Porque como bien dijeron, la negación es uno de los primeros estados que tiene. Y negarlo es más bonito que aceptarlo. ¿Verdad que sí? Bueno, todas las etapas de la vida son diferentes. Las formas de pensar son diferentes. Les voy a dar un ejemplo así clásico. Yo conozco un chico de 17 años de edad, además, sin siquiera, bueno, finalmente los médicos no dicen. Entonces hablamos de más y le damos una sentencia de vida a alguien cuando nosotros no podemos decir cuándo se va a morir alguien. O sea, podemos salir aquí a la calle y me muero antes que el paciente con cáncer. Esa parte es bien importante. Este chico de 17 años ahorita tiene ya 21. Lo conocimos cuando tenía 15 años de edad. Él llegó con un cáncer terminal supuestamente para testículo, recibió la quimioterapia, la radioterapia. Los doctores que lo atendieron lograron resecar toda la enfermedad que quedaba dentro del abdomen después de la quimioterapia. Y actualmente es un chico que se dedica a la música, hace videos y tiene una frase muy interesante. Yo no sé cuándo me voy a morir, pero lo voy a vivir lo mejor que pueda. Ese es un joven aceptando su enfermedad. Porque finalmente al principio todos se enojan, todos te gritan, todos te ponen quejas, todos se están quejando todo el tiempo, pero uno va viendo cómo va evolucionando el paciente con cáncer. Porque primero llega y como fui yo la que le dijo que tenía cáncer, hay que desquitarse conmigo. Esa es la primera reacción de todos, ¿eh? Es normal. Es más, uno aprende a ni siquiera enojarse con ese tipo de situaciones, porque tratan de que uno se enganche con ellos, de que se enoje dentro de su enojo y empiezan a pelearse y no tiene caso. Finalmente ya está sufriendo por algo, si él está en un estado de vulnerabilidad, eso lo entendemos bien, pero al mismo tiempo tienes que ser duro porque le tienes que decir que tiene que recibir un tratamiento, le gusta o no le gusta, porque muchos de ellos por miedo se pierden y se van por donde no deben. Primero empiezan la terapia alternativa y todo lo demás. Y todos los que reciben terapia alternativa regresan cuasi muriendo al hospital queriendo vivir. Entonces ese es uno de los peores caminos que puede seguir una persona con cáncer. No importa la edad, pero los que menos hacen eso son los pequeños. ¿Por qué? Probablemente porque los padres los obligan, ¿no? Luego tenemos las mujeres, por ejemplo, en diferentes edades. No es lo mismo una paciente, hablemos de cáncer de mama, que es de las cosas que más me toca ver a mí. No es lo mismo tener una paciente de los 26 años, para no irnos a la navaja, 26 años, con cáncer de mama, que tenerla a los 45 años, que tenerla arriba de los 70 años. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes, porque lo que quieren realizar es completamente diferente. La mujer de 27 años está pensando de que va a quedar horrible, que ya no va a encontrar marido, y que ya no va a tener hijos, y que se acabó su reproducción, y es un drama terrible en el hecho de qué va a ser la fertilidad, mi estética. Y tenemos miles de historias de alguna paciente que fue mal operada en algún lugar, llegó con nosotros, que le quitaron solo el pedacito de tumor, pero que hay que quitarle la mama, y no hay manera de que ella entienda que hay que quitarle la mama, que hay que darle la quimioterapia, que hay que darle la radioterapia, y se pierden en el proceso, por más que nosotros lo intentemos. Algunas veces sí nos hacen caso. No es lo mismo que tengas una paciente que tenga 45 años, que está yendo súper bien en la vida profesional y de repente le digas tiene cáncer. ¿Por qué? Porque si iba a ser gerente y ya de repente se acabó su
probabilidad de ser gerente. En automático ya la toman como marginada y la separan de los amigos, la separan de todos los proyectos buenos que había, porque ya se le acabó la vida. Y ahí detienes el tiempo de esa pobre mujer y hazla tú salir de ahí. No le puedes arreglar eso en la vida. Lo único que podemos hacer nosotros es tratar de hacer lo mejor que podemos para que esté viva lo más que pueda y sana, libre de enfermedad. Y llega la de 70 años, que tuvo una buena vida, que tuvo sus hijos, que tuvo a su familia, y le dicen, no, te tengo que quitar la mama, te tengo que dar esto y lo otro. Pues, no quiere quedarme, doctora. Si estoy viva, bien, y si no, no importa, yo ya viví bien mi vida. Entonces es completamente diferente. Son personas completamente diferentes y en todos los tipos de cánceres que ustedes vean, así van a ser las reacciones. Y las necesidades emocionales van a variar de uno a otro. ¿Por qué? Porque hay familias que ni siquiera se molesta en ir con el paciente con cáncer, lo abandonan completamente. La que sigue. Ok, estas eran las frasecitas que, las palabras que les mencionaba. La confusión es lo primero que les pasa. Ok, le estoy diciendo yo que tiene cáncer, que tiene que hacer esto, hacer lo otro, ni siquiera me entiende cómo ir a abrir el expediente la pobre señora. Entonces ya le das una listita, empieza a hacer todo lo que tiene que hacer y en la segunda cita tal vez ya esté un poco más receptiva y nos entienda en algo, porque sí sería maravilloso tener a alguien de trabajo social o alguien de psicología con cada consulta, créanme que sí, sería maravilloso para nosotros. Ahora, la incertidumbre que le genera pues viene con un montón de dudas, preguntas, y generalmente no es el paciente que le pregunta o que nos pregunta a nosotros, sino que quieren entrar a fuerza con el familiar y que el familiar se responsabilice de esa enfermedad. Es el primer estado grande de negación. Entonces aprendes con el tiempo, no familiares. ¿Por qué? Porque el paciente debe de tomar sus propias decisiones. Debe de aprender a afrontar la vida. Si no la ha afrontado antes, lo sentimos mucho, pero tiene que empezar a afrontarlo. O sea, sí le vamos a dar amor y todo lo que quieran, pero es afrontarse. O sea, el tiempo se detiene, si no lo hiciste ya ni modo, tienes que afrontar la vida, si no lo hiciste bien, ni modo, tampoco puedes pensar en que existe un futuro, no, tampoco. Entonces tienes que aprender a vivir el hoy, el presente y el ahora. Díganle eso a un paciente con cáncer y que eso es imposible, por lo menos en la primera cita. Luego, comunicación. Híjole, están muy vulnerables. Es muy difícil comunicarse con ellos. Uno, para que lo escuchen porque está en negación total. Número dos, es muy difícil que un paciente con cáncer, que en ese momento le está diciendo tienes cáncer, reaccione bien, sin enojo. ¿Por qué razón? No lo sé. Son muy raros los que no se enojan y se ponen receptivos y que empiezan a oír lo que debería hacer. Generalmente son todos aquellos pacientes que no tienen ningún conflicto con la vida. Él han vivido como han querido hasta ese momento. Porque las historias se repiten y son muy similares. Cuando ves muchísimos pacientes con cáncer, empiezas a aprender eso. La que sigue. Ok. Y de ahí empieza toda una peregrinación para el pobre paciente con cáncer. Primero, bueno, vienes a la primera consulta, ya alguien te dijo que tienes cáncer, que te vas a morir, que quién sabe qué otra cosa tienes, y ya se creó como 1000 ideas en la cabeza de cómo se va a morir. De que va a sufrir, de que la quimioterapia va a ser lo peor, de que el tratamiento va a ser lo peor. Ni siquiera le hemos dicho si tiene cáncer o no. Porque estos pacientes ya vienen con la idea de que tienen cáncer. Pero hay pacientes que ni siquiera les han tomado una biopsia. Finalmente nosotros como médicos necesitamos tomar una biopsia. Independientemente de dónde estemos, por lo menos 10 días se va a tardar la biopsia en aparecer. Esos 10 días son la peor angustia para cualquier paciente. Y si sí, y llegan como 3 veces, ¿no? Y empiezan con aquella dependencia, ¿no? Y quieren estar en la consulta cada mes. Y ya llegó, doctora, y si tengo cáncer, entonces ¿qué me va a pasar? Señora, no le hemos dicho todavía que tenga cáncer. Espérese un ratito. No hay manera. Ellos quieren adelantarse. Es que yo quiero adelantarme y arreglar y arreglar qué no existe. Deténgase y empiece paso a paso. Créanme que sí, nosotros agradeceríamos que alguien en psicología les enseñara esa parte, de que
Es una enfermedad que te enseña un montón de cosas y que te enseña que la vida es aquí y ahora y que tienes que caminar paso a paso. No existe futuro, no existe pasado. Es aquí y ahora. Okay, ahí está la incertidumbre, empiezan a pensar un montón de cosas y luego abran el YouTube o el Google o lo que quieran, que la quimioterapia mata células sanas, células no sé qué, que si se ponen una vacuna se van a morir. Bueno, hay un sinfín de cosas que los llenan, mediáticos, de que la quimioterapia es lo peor del mundo. Pero nadie dice que las colmenitas en cáncer de mama es lo peor que puede existir. Tenemos pacientes nosotros, ahorita llegaron 3, porque siempre llegan como las chicas, ¿no? Llegan 3 que decidieron no recibir quimioterapia y que se fueron con la terapia de colmenitas. La terapia de colmenitas es ponerle un panal de abejas a la señora, un montón de abejitas, y que la piquen en donde está el tumor. Se hace más grande el tumor, se hace más tejido inflamatorio, el cáncer se adhiere a la piel y la pobre mujer termina con una cosa que era una bolita de 2 centímetros, una bolota aquí. Nunca se curó, una de ellas quedó seccionada de la médula con 38 años, pudiéndose haber curado porque tenía un tumor menor de 1 centímetro. La otra que conocí, que no se me va a olvidar el nombre porque acaba de fallecer el 12 de febrero, se llama María Julia. Fue una paciente que yo conocí cuando recién llegué al hospital el 1 de octubre. La recibí, tenía un tumor de 2 centímetros, la programé, ni siquiera iba a perder la mamá. Le íbamos a cortar solo un pedazo, la íbamos a mandar a radioterapia, iba a recibir su quimioterapia. Tenía receptores hormonales positivos, que eso le daba la oportunidad de recibir un mejor tratamiento. Durante 10 a 20 años esa mujer hubiera tenido enfermedad probablemente, o tal vez nunca. Es decir, hubiera sido una de las pocas pacientes que nosotros vemos que sí hubieran librado o hubieran sobrevivido a un cáncer. Pero ella decidió y optó irse por una terapia de colmenitas. Regresó con un tumor gigantesco. Nos duró 6 meses en quimioterapia, otros 2 meses en radioterapia, recayó y murió el 12 de febrero. Irónicamente la habíamos visto por primera vez un 12 de febrero. Y lo único que ella pedía era, por favor, cúrenme. Los familiares fueron viendo el proceso, lo pudimos guiar y fueron entendiendo que finalmente Maya iba a morir. Entonces, esa parte es muy sensible y muy difícil, porque no solo vas a trabajar con el paciente con cáncer, trabajas con el familiar, es hacer entender. El paciente finalmente entiende que va a morir, aunque no quiera, él lo siente, pero los familiares quieren que viva y se aferran a que puede vivir y que va a suceder un milagro. Pero en muchos casos no va a pasar. Lo único que nos queda es guiarlo. Bueno, ¿la que sigue? Ok, entonces, como les menciono, todas estas son circunstancias de un malestar psicológico. No sé ni por dónde me voy a ir, hay un montón de caminos y no falta todos los médicos que le aparecen al paciente. Porque desde que le dicen que tiene cáncer, la vecinita, el vecinito, la comadre, la tía, la sobrina, todo dan consejos como que si fueran las cosas. De verdad. Y es terrible, yo imagino que a ustedes les pasa también, lidiar con los malos consejos que le dio la vecinita chismosa. O que le fue a decir que ella se va a morir porque su vecina de no sé dónde tuvo cáncer y se murió horrible, y que la quimio le va a quitar el pelo, se va a morir, y es terrible porque genera una angustia terrible porque el paciente sabe que debe recibir el tratamiento, pero escucha más a la vecina que al doctor. La que sigue. Ok. Intenté encontrar cómo abordan resolver un problema en la parte de psicología. Para mí realmente ha sido una plática muy interesante, porque finalmente nosotros como doctores nunca vemos esta parte, o nunca nos sentamos a verla realmente. Más bien, ahí la vamos aprendiendo, ahí se va. Es interesante porque aquí le proponen a un paciente resolver el problema en base a que refleja la tendencia de afrontar el problema de una manera directa. Ningún paciente con cáncer lo quiere afrontar de manera directa. Entonces entran en negación, entran en shock.
está compuesto de la siguiente estrategia, dice ella, ¿no? Concentrarse en resolver el problema. Un paciente con cáncer de páncreas, así se concentre 1000 veces en resolver el problema, así le demos la mejor quimioterapia. Si está muy avanzado, no va a venir. Lo mismo pasa con los pacientes con cáncer de ovario, lo mismo pasa con pacientes en cáncer de vías biliares, cáncer de hígado. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos para nosotros resolver el problema no sería resolver el problema en cada enfermedad, más bien en explicarle al paciente cómo debe de morir dignamente. Y lo único que nos queda a nosotros como médico es irle quitando todo el dolor, porque el dolor no es necesario. El dolor es opcional, si él quiere que le duela, pues no va a haber manera de que no le duela. Pero hay medicamentos, hay maneras de disminuyendo el dolor y darle un buen cuidado paliativo a ese paciente para que pueda morir de una forma digna, seguir comiendo. Hay pacientes, recuerdo mucho a una paciente que se llama Carmen, que tuvo cáncer de ovario. Nosotros la conocimos, era maestra de biología, muy reconocida, tenía muchos títulos. El cáncer de ovario es algo que no te das cuenta que lo tienes hasta que empiezas a tener grandes cambios. Entonces, generalmente se encuentra en localmente avanzado, está en un estadio 3 o 4 y es mortal en casi el 90%. Bueno, actualmente en el 50% de los casos. Es como aventar una moneda: 50 sí se van a morir, 50 no se van a morir. Esta mujer se la menciona porque ella tenía 48 años, tenía la vida arreglada, tenía becas, tenía todo. Su parte profesional era maravillosa. Y de repente le dicen: tienes cáncer de ovario. Era una mujer muy luchadora y siempre estaba luchando por combatir la enfermedad. Ella murió muy enojada y nosotros no pudimos quitarle ese enojo porque ella tenía este problema. Se concentraba en resolver el problema. Nunca entendió que resolver el problema en ella no era que no iba a morir, sino tener calidad de vida con su familia, calidad de vida con sus hijos, con su esposo y tratar de pasarla lo mejor posible. Ya no había manera de operarla y aún así ella se fue a un médico particular para que la operaran de lo que ella creía que era necesario. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender a ayudar a nuestros pacientes. Sí es duro, sí es difícil, pero es algo con lo que vive día a día y aprendes a convivir con ello. Luego, esforzarse en tener éxito, pues yo creo que si es una paciente que va a sobrevivir, tal vez ese sea el éxito. Pero el éxito en un paciente que va a morir sería hacerlo entender que tiene que cerrar un círculo. Porque los familiares quedan muy bien cuando tú lo haces, cuando lo logramos hacer, porque no siempre se puede. Buscar una pertenencia, esta parte me costó entenderla porque se supone que ya deberías de pertenecer, deberías de quererte, deberías ya de valorar lo que ya tienes. Entonces me hizo entender que muchos de los pacientes tienen un gran conflicto porque nunca han valorado lo que tienen en su vida. Por lo menos yo así lo creería, que por eso tienen tanto conflicto, y otros que valoran todo lo que han tenido y lo aprecian, no tienen ningún conflicto en aceptar la enfermedad y en tratarse. Y si me sale bien, bueno, si no, voy a vivirlo lo que pueda. Porque hay personas que son así. Buscar diversión y relajar, yo creo que eso es muy bueno, la risoterapia les ayuda muy bueno. Y bailar o la pintura los motiva y los ayuda bastante. Y la distracción física, pues finalmente el ejercicio sí les ayuda a todos los pacientes con cáncer. Entre menos sobrepeso tengan, menos probabilidades de recaída para muchos tumores tienen. ¿La que sigue? Está relacionado con el cáncer y sus tratamientos. Aquí, pues lo único que quería mencionarles es que finalmente son de 12 a 47% trastornos psicológicos y psiquiátricos, y 28.5 van a presentar síntomas de ansiedad y depresión. La que sigue. El 24% de los pacientes van a presentar un criterio de diagnósticos patológicos. 77% mencionaban que eran para trastornos adaptativos. Esta parte me costó entenderla, si no voy a leerlo. Pero muchos de los pacientes que tenemos nunca se adaptan. Pero ya no vienen adaptados desde antes. Tienen problemas en sus trabajos. Tengo los pacientes con cáncer de mama que, por ejemplo,
Esa señora tenía un tumor de 2 centímetros. La operábamos, no iba a requerir radioterapia porque tenía otras zonas enfermas dentro de la mama. Le quitábamos la axila y por el tipo de tumor no iba a recibir quimioterapia, solo un tratamiento antihormonal. Se lo propusimos, lo aceptó perfectamente sin ningún problema. Pero después, cuando ya está curada y ya se ve libre de cáncer, la crítica más grande es que ya me quiero reconstruir, está bien, pero hay que esperarlo. ¿Saben cuál era el problema para reconstruirse? Cuando yo me senté y le dije, oigan, ¿por qué se quiere reconstruir tan rápido? Tengo que esperar un año y medio, ¿no? Como promedio. El problema era que las amigas del trabajo la criticaban por tener una mastectomía. Entonces, son muchas cosas a las que se enfrentan estos pacientes. Y yo creo que cada uno ha de tener una historia diferente, porque finalmente en una institución como el ISSSTE, que es 35 o 25 al día, no tienes oportunidad de ponerte a platicar con cada uno de ellos. Conoces fragmentos y de ciertos pacientes, a los que ves con mayor frecuencia porque realmente son los que están enfermos. Trastornos de depresión mayor, la paciente con cáncer de mama tienen una depresión mayor. La mayoría no lo acepta, pero sí llegan a tener una depresión mayor, porque de hecho hay un síndrome que tienen ya después de que han recibido el tratamiento, que es de agotamiento, o que tiene que ver con ese mismo trastorno de depresión mayor, que tiene que ver con el hecho de que ya no quieren hacer nada, que ya no se aceptan. Muchas de las mujeres que tenían relaciones sexuales ya no quieren volver a tener relaciones sexuales cuando han tenido una mastectomía, incluso cuando han tenido cirugía conservadora de mama. Ya no quieren o no aceptan nuevamente su pareja, muchas de ellas la pierden, viven cansadas, comen un montón, se engordan un buen, y lo único que las puede aliviar es el ejercicio, pero nunca quieren aceptar ese ejercicio, son muy pocas las que lo hacen. ¿Por qué? Es un poco difícil de saberlo, porque cada una va a tener una historia diferente. Ahora, distingue varios de ellos que tienen un 5%, el estrés postraumático. El estrés postraumático, si es después de que te dicen cáncer, quedas con un estrés postraumático y te queda para toda la vida. Aunque sobrevivan, viven con aquella angustia y ya tengo cáncer y me va a volver. Y llegar a la consulta con nosotros, con los estudios de control es terrible. ¿Cómo salieron? ¿Y cómo salieron? Pero es por el miedo a volver a tener cáncer. Trastornos de ansiedad en el 7% de los casos. La que sigue. Aquí le puse un montón de órganos porque todos estos órganos se pueden enfermar. Es decir, todo el cuerpo, desde la piel, los ojos, la nariz, todo lo que ustedes quieran, puede llegar a tener cáncer porque en todo el cuerpo tenemos células. Y cualquier célula puede mutar. El cáncer es una mutación de alguna célula que no hizo su replicación adecuadamente, es un accidente genético y empezó a multiplicarse incesantemente y formó un cáncer. ¿De dónde ven? Ahora, cuando le dicen a un paciente que tiene cáncer, todo le duele. Si le digo que tiene cáncer en la mama, en automático le duele la mama. El cáncer de mama no duele. Si le digo que tiene cáncer de vías biliares, ya se empiezan a ver amarillos, ya se empiezan... Tienen algo. Desde el momento que le dan el diagnóstico, ellos tienen algo. Y en el momento en que le dan el diagnóstico, es como que ellos empiezan a contar que de ese momento empezó la enfermedad y que hay que apurarnos porque todavía estamos a tiempo, por eso no existe. Cuando empezó un tumor ya tiene años atrás. Algunos los logramos encontrar muy pequeños. Esos son los que se salvan regularmente, es gente que se está checando constantemente y solo ciertos tipos de tumores, no todos. Entonces, esa parte para hacerle entender al paciente es bastante difícil. Entonces, por eso empiezan a somatizar, a ir de un lado a otro. Ahora, 18.3 de trastornos depresivos, como les mencionaba, el trastorno de ansiedad frecuente, muchos de ellos tenemos que darles algún medicamento, mandarlo con psiquiatría para que estén medicados, porque no logran vivir. Yo tengo pacientes que tenía una pacientita, pero una de las que más me acuerdo, que todos los días quería estar en la consulta, era codependiente de mí. Ella quería que yo le dijera que no tenía cáncer y
quería que la revisara y le dijera todos los días que no tenía cáncer. El día que yo no estaba o que no podía revisarla, era un drama para la señora, porque ella quería escuchar que no tenía cáncer. Entonces, eso le generaba un gran estado de ansiedad, un gran estado de depresión, y ella era exagerado, pero muchos de los pacientes son de esa manera. Hay pacientes que nosotros vemos cada semana, no está autorizado darle consulta cada semana, pero cada semana tiene una consulta. ¿Cómo le hacen? No sabemos, pero es una codependencia que ellos generan con nosotros, la que sigue. Ahora, ir al psicólogo para mí, yo creo que es obligado en estos pacientes. El problema es que ninguno acepta. Porque créanme que yo si a todas les digo, oiga, señora, no quiere ir con el psicólogo, le va a ayudar para esto. No estoy loca, doctora. Esa es la respuesta que recibo. Tenemos una muy mala cultura nosotros de ¿para qué el psicólogo? O finalmente, el psicólogo sí nos ayuda muchísimo, porque sí hemos tenido oportunidades de trabajar así con psicólogos, en donde, por ejemplo, en el Juárez de México hay una unidad de psico-oncología y llegan muchos psicólogos a hacer su maestría o doctorado, no sé, creo que es maestría en psico-oncología. Entonces, ellos están contigo ahí en la consulta y te dicen y van guiando al paciente. Esos pacientes son un poco más receptivos y nos escuchan un poco más. Le enseñan a buscar, a aceptar el tratamiento, la que sigue, que para nosotros es maravilloso, la que sigue, le enseñan cuáles son los caminos que nosotros le estamos tratando de explicar, porque aunque lo tratemos, no lo logramos. La que sigue. Y finalmente llegué a esto y encontré esta pirámide de Maslow, de la jerarquía de las necesidades. Y encontré otra de la OMS donde dice necesidades psicoemocionales de los enfermos. Encontré que tenían seguridad, aceptación, amor, perfección, autoestima, espirituales de autorrealización. Me parece que está muy bonito, me gustan las teorías, pero sí intelectualizar mucho a un paciente oncológico. La verdad del paciente oncológico es que a veces tienes cáncer, es una condena de muerte, y como lo vean, aunque le demos todo el amor del mundo, ese paciente va a tener que lidiar con su enfermedad, porque es dueño ese. Nos guste o no nos guste, y no le vamos a poder quitar esa carga. Entonces va a tener que empezar a aceptarlo. La que sigue. Esto creo que sí es un problema para nosotros como médicos, la formación basada en conceptos biomédicos, en donde nosotros tal vez ponemos como una especie de barrera, ¿no?, entre el paciente y el doctor. Tratamos en oncología de que no sea así, porque si tienes que darle la apertura al paciente para que él se acerque a ti y te empiece a aceptar para recibir un tratamiento que es difícil. La que sí. El paciente satisfecho depende mucho del trato humano que le den. El trato humano, como bien decía, es muy importante para que el paciente acepte el tratamiento, para que el paciente lo reciba adecuadamente. Ahora, sí hay que entender que el trato humano no solo es dar amor, porque también somos como sus papás. Es decir, el papá te da mucho cariño, pero también te reprende y te guía. Esa parte no es de, ay, sí, y vamos a acariciar al tumor y vamos a ver cómo muere la señora. Eso no existe. Y tampoco existe, porque escucho mucho en las noticias de, ay, ese doctor malvado, perverso, me dijo que tenía cáncer de un solo. No sé si alguno de ustedes en esta sala conoce alguna manera bonita de decirle a alguien que tiene cáncer. Así díganmelo en una frase bonita y créanme que la adopto. No existe. La única manera en que le puedes decir a un paciente tienes cáncer, viéndolo a los ojos y decirle, señora, ¿sabe qué? El reporte dice que tiene cáncer. En ese momento empezó el enojo, empezó todo, yo soy una maldita, perversa, que le dije todo mal y le grité y le hice. ¿Por qué? Porque entran en un estado de descontrol, entran en shock. Y todo lo que tú le digas será utilizado de tu manera.
Pero es la primera reacción que ellos tienen. Entonces lo dejas pasar, le dices qué es lo que hay que hacer, lo citas otra vez, intentamos nuevamente volverle a decir. Luego, tiempo dedicado, sí, hay pacientes que requieren más tiempo que otros. Sí nos gustaría darle más de 20 minutos, pero no siempre se logra. Y la posibilidad del paciente para expresarse es bien importante. Cuando un paciente siente que te ha dicho lo que él quiere decir, se acabó el conflicto. Entonces hay que aprender a hacer esa parte. Y eso va a generar vínculos afectivos del paciente hacia nosotros. Aunque no le demos palmaditas, aunque no le subimos la cabeza, aunque no le digamos vamos a hacer lo que tú quieras. Finalmente, como los papás, uno aprende a quererlo bien. La que sigue. Ok, la escucha activa sí, hay que verlos a los ojos, hay que escuchar lo que ellos dicen, no interrumpirlos en el momento cuando están hablando. Eso genera una buena empatía y nos quita el rechazo. Porque si hay pacientes que te llegan a rechazar y que dicen, no, esa doctora es insufrible, no la aguanto, no quiero comer. Y ahí lo mejor que puedes hacer es, señora, pida cambio de doctor. Porque por más que tú quieras, ella ya no va a tener empatía contigo. La que sí. Esta imagen se las hice porque tengo una historia que quería contarles. Y eso me pasó no hace mucho, pero sí unos cuantos años atrás. Cuando tú tienes una paciente, el familiar, híjole, no es el que toma las decisiones del paciente, por eso tienes que aprenderlo a guiar. Por eso es tan importante que él entienda lo que uno le dice y que él mismo tome las decisiones. Es una paciente que tenía un tumor muy pequeño, que pudimos haber hecho una cirugía conservadora, entonces hubiéramos cortado un pedacito y hubiera preservado la mama, estaría viva sin ningún problema. Le hubiéramos hecho un ganglio centinela, que era solo quitarle uno de los ganglios, o 2 o 3, los que marcaran con el azul patente, y de esa manera que ella preservara la mama, porque lo que quería la señora cuando tú hablabas con ella era preservar la mama. La logré ver sola, ¿no? Sin que nadie estuviera con ella, y eso fue lo que ella me dijo. Bueno, está bien, la programamos para eso, pero necesito que venga su familiar para que él firme la autorización y todo lo demás. Cuando llega la hija le dice que lo que le estamos proponiendo no sirve, que le vamos a dejar tumor, que ella ya había estudiado del doctor Bull, de que eso no servía, ¿no? Entonces le digo, bueno, está bien, le explico nuevamente a la hija, todavía la cité un día para hablar con ella, hablé con ella cerca de 1 hora y media, tratando de explicarle que hacerse esa cirugía era lo mismo que hacerle una mastectomía a su mamá, que la sobrevida de esa mujer o que lo que iba a vivir era exactamente igual, y que si iba a recaer por el cáncer, iba a recaer con o sin la mama. Yo creo que nunca me lo voy a entender. La dejé ir una semana, le dije ya está programada, da todos los trámites, regrese conmigo, regrese en una semana. Y pasó a la señora, no, pues sí que vamos a decidir por la cirugía conservadora, así. Pasa la hija para firmar, le estaba firmando el consentimiento y dice, no, es que eso no sirve, que ya lo habíamos hablado, y empiezan a tener una discusión terrible ahí enfrente de mí. El caso es que convence a la mamá de que se haga la mastectomía. Regresa tiempo después la señora, el tumor solo estaba localizado ahí y me culpa. Dice que yo tengo la culpa de que ella no tomó la decisión adecuada porque yo no le expliqué. Cuando yo le digo a esa señora, no me culpe a mí, yo le rogué que se operara de esa forma. Usted no quiso porque su hija la obligó a hacerse una mastectomía. Si usted no tiene control sobre sus decisiones, no es mi culpa. Claro, yo soy el doctor malo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, los niveles de comunicación se medían de una forma muy mala. Muy mala, siempre culpan al médico, al psicólogo, a todo el mundo. La que sigue. Muchas gracias.